Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Empecemos como siempre con una oración. Vamos a ponernos en presencia del Señor y vamos a pedir que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en esta charla, todo parta del Señor como fuente y todo nos conduzca a Él como fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que el Señor mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Nosotros estamos en este jueves, de alguna manera, continuando lo que comentábamos el jueves de la semana pasada. El título de la charla del jueves pasado era las actualizaciones de dos antiguas herejías, el pelagianismo y el gnosticismo. Y ahora vamos a ver justamente esas dos actualizaciones en clave de lo que se conoce como gnosticismo y pelagianismo en la modernidad y la posmodernidad. O sea, vamos a tratar de vincular cómo en estos cambios en el ambiente cultural, en este, entre comillas, sentido común, se instalan también estas herejías de distintas maneras, claro, menos perceptibles tal vez, porque en muchos casos aparentemente no tocan directamente temas de fe, aparentemente no se refieren a la revelación, no se refieren a Jesucristo, son temas meramente, diríamos, seculares del mundo. Y entonces uno podría creer, por ejemplo, que las ideologías derivadas de la Revolución Francesa no tienen que ver directamente con la fe. Claro, las más conocidas son el liberalismo, el marxismo, y uno podría decir no tienen directamente que ver con la fe, no dañan la fe. O uno podría pensar todos estos planteamientos que tal vez sí más directamente nos afectan en esta cultura posmoderna, que el Papa Benedicto llamaba la dictadura del relativismo, de la posverdad. Claro, uno puede identificarla más directamente en relación a la verdad, Jesucristo, pero vamos a tratar de vincularlas a estas dos antiguas herejías. Decíamos nosotros el jueves de la semana pasada que nosotros, las criaturas humanas, imagen y semejanza de Dios, tenemos facultades propias de nuestra naturaleza humana, dos importantes, la voluntad y la razón, directamente vinculadas a la fe y que son justamente materia de estas dos herejías. Nosotros decimos que la fe es obediencia y esa obediencia tiene, diríamos, su correlato en nuestras facultades superiores, en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Y estas herejías, el gnosticismo y el pelagianismo, lo que hacen es que, diríamos, dan una comprensión equivocada de la relación entre nuestra inteligencia y nuestra voluntad con la revelación y con el don de la fe. Lo distorsionan, lo manipulan. El gnosticismo tiene el supuesto
de que es nuestra sola inteligencia, diríamos así, la que nos va a permitir, entre comillas, apropiarnos de Dios. Y entonces, con nuestra sola razón, nosotros nos apropiamos de Dios y nosotros, de alguna manera, nos salvamos. Diríamos con pura razón. Y para eso, estas herejías, esta herejía en especial el gnosticismo, planteaba originalmente que había conocimientos, diríamos, secretos, oscuros, que permitirían que nosotros tengamos un conocimiento, un saber que haga que la divinidad nos obedezca, se somete, encontremos entre comillas los conjuros, la forma de someter la voluntad divina a la voluntad humana. Y claro, eso va en contra de la fe, porque la fe es al revés. No es que la criatura humana somete a la divinidad, sino que nosotros asentimos con nuestra inteligencia lo revelado. Y para nosotros la revelación plena es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. De otro lado, el voluntarismo, de manera análoga, no es el asentimiento de nuestra voluntad a la voluntad divina, sino es la voluntad humana la que logra, diríamos, un control para obtener, entre comillas, la salvación. Y estas herejías, de alguna manera, niegan simultáneamente a la persona de Jesucristo y simultáneamente a la encarnación y simultáneamente degradan a la criatura humana, aparentemente dándole más capacidad, más, entre comillas, potencia, entre comillas, más poder. Y cuando nosotros vemos estas herejías, en realidad estas herejías eran las formas religiosas antes de la manifestación plena y de la elección del Dios personal. Nosotros en Cristo decimos uno y trino, pero que empieza en la elección del pueblo de la primera alianza. Y podemos encontrar ya en el pueblo de la primera alianza problemas de ese tipo. Justamente hoy día, por ejemplo, en la lectura del primer libro de los Reyes, nosotros vemos la situación de Salomón. Salomón, el hijo de David, rey, joven, en su oración pide sabiduría para gobernar. Y efectivamente recibe los elogios de la reina del Saba, de lo espléndido de su corte, de los banquetes, de los ornamentos, los rituales, etc. Pero vemos en el pasaje de hoy cómo ya Salomón, mayor, anciano, ha fracasado en conservar su fe y ha caído en idolatría porque ha buscado resolver, entre comillas, los problemas temporales con su sola sabiduría humana. Y entonces, para mantener la paz, se ha desposado con una serie de concubinas paganas y simultáneamente ha ido incorporando el paganismo, los ídolos de esas concubinas, y él mismo ha edificado, como nos dice el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, él mismo ha edificado el culto y lo ha dirigido. Y eso el Señor lo rechaza. Va a traer como consecuencia la división del rey. Y eso no es algo que está ahí puesto aislado, sino que es
palabra de Dios, es el Espíritu Santo que nos quiere hacer ver cómo la sola razón humana puede, entre comillas, generar una acción de nuestra voluntad, porque esta separación voluntarismo y equivalente a pelagianismo y gnosticismo es una división, diríamos, un tanto esquemática, porque ambas herejías están muy involucradas, porque obviamente estas dos facultades humanas no son facultades divorciadas. En la criatura herida por el pecado hay una fractura entre nuestra inteligencia y nuestra voluntad, y cuando esas dos facultades fracturadas actúan, confluyen en el error. Y a veces parecería que una es dominante sobre otra, pero en realidad, al final, en los actos humanos, de todas maneras interviene la voluntad. Y por esa razón, nosotros vemos que esta historia de Salomón, y que luego va a ser seguida por su hijo y otra serie de reyes, como se ve en la historia del pueblo de la primera alianza, son figura de lo que puede ocurrir en las criaturas humanas y también en el pueblo de la nueva alianza y también en los pueblos que se dicen, nos decimos, diríamos, de fe. Y por supuesto, como toda herejía, como toda ideología, como toda mentira y como todo engaño, es cizaña sembrada por el enemigo. Como nos dice el Señor en una de las 7 parábolas del reino, en el capítulo 13 de San Mateo. Una de ellas justamente la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuándo siembra la cizaña el enemigo? Cuando nos dormimos. Y efectivamente se siembra el error, la confusión y el aparente trigo, pero que no es verdadero trigo. El Señor, de otro lado, también hoy en el Evangelio, se encuentra con una mujer griega, sirofenicia, y estas mujeres con las que se desposa Salomón también provienen de ese territorio pagano. Jesús está en territorio pagano. Y esa mujer se acerca a pedir por su hija, como hemos visto en el pasaje del Evangelio de hoy. Y le pide al Señor la liberación de esa posesión de su hija. El Señor inicialmente le da unas frases aparentemente de rechazo, pero lo que quiere el Señor es que esa mujer suscite fe, se adhiera a Él. Y entonces el Señor finalmente le dirá a la mujer, con esta expresión, hasta los niños, hasta los perros comen las migajas de los niños, de los hijos que caen, ¿no? Las migajas que caen de la mesa de los hijos. El Señor ha dicho, por eso que has dicho, tu hija ha sido liberada. ¿Qué es lo que está diciendo esa mujer? Está haciendo un acto de humildad y de fe. ¿Qué es lo que no tenía Salomón? ¿Por qué no tenía Salomón esa humildad? Porque justamente los halagos y, entre comillas, sus éxitos temporales le hacían creer que él tenía control. Y claro, el Señor le dice, en 2 oportunidades, dice el pasaje que hemos contemplado hoy, y así Salomón tiene un triste final. La sabiduría que pidió y que el Señor le concedió no le sirvió para mantenerse fiel. Es decir, la sola inteligencia no es suficiente. La sola voluntad y determinación no es suficiente. Se necesita la gracia. Pero la gracia, la acción de Dios en la criatura humana, solo puede producirse si nosotros podemos vivir en la verdad. Y la verdad es la humildad de que somos criaturas, no somos Dios. Somos pasajeros, temporales, llamados a una vida trascendente,
y que en consecuencia lo pasajero es medio, no es fin en sí mismo. Y entonces estas herejías, ambas, apuntan en primer lugar a la autosuficiencia humana, es decir, no la gracia como don que nos eleva, sino potencias humanas que controlan la acción divina, la acción sobrenatural, y que nosotros en realidad dirigimos. No somos criaturas, nos ponemos por encima de Dios. Y claro, estas herejías fueron combatidas en el inicio de la iglesia, y justamente el combate es a partir de reconocer la encarnación. Es decir, que Dios, eterno, infinito, invisible, inmortal, ha entrado en el tiempo y ha asumido la naturaleza humana. Y si es que Dios ha asumido la naturaleza humana se une a la naturaleza divina en Cristo Jesús, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y de esa manera es que la criatura humana, la naturaleza humana es elevada, es unión esponsal, que se cumple en nuestra Madre Santísima, en María. Y entonces, estas dos herejías dañan a la fe y en consecuencia buscan que nosotros tengamos el control, nos pongamos por encima de Dios. En la práctica es lo mismo que la serpiente en el Génesis propone a Adán y Eva, es decir, no obedecer, no servir. Yo no voy a hacer la voluntad de Dios, yo no voy a obedecer, sino que yo voy a hacer mi voluntad. Y para eso, en todo caso, yo voy a buscar la posesión de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, para yo definir qué es bien y qué es mal para mí. Ya no es algo dado, ya no es ley natural, ya no es ley divina, ya no es don de Dios, sino es algo que queda bajo mi absolutamente discrecionalidad. Y entonces, esta comprensión va poco a poco ir extendiéndose de distintas maneras, y ahora vamos a ver qué ocurre en esta etapa llamada moderna y en esta otra etapa, consecuencia de la etapa moderna, que es el posmodernismo. Y decíamos ya desde la semana pasada que esto se va manifestando en la llamada Reforma Protestante y que de alguna manera se va a manifestar también justamente en esa modernidad, que es hija de la Reforma Protestante, porque va a reemplazar el Dios revelado, el Dios en sí, con una visión meramente subjetivista del Dios para mí. Y por supuesto, nosotros lo hemos dicho varias veces, tenemos una dimensión como criaturas humanas, parte del pueblo de Dios, y tenemos como criaturas humanas elementos comunes, universales. Pero también tenemos singularidades. Somos únicos, irrepetibles, y tenemos en consecuencia una dimensión subjetiva. Pero cuando esa armonía entre lo subjetivo, lo personal, lo individual y la condición de la criatura humana, criatura redimida, cuando eso se fractura, entonces nosotros podemos entender lo que, sobre pretexto de reformar a la iglesia, se convierte en una ruptura, en una herida profunda en la unidad de la iglesia.
que se produce a partir de la llamada Reforma Luterana. Y Lutero es eminentemente voluntarista, pero simultáneamente es, entre comillas, también gnóstico, porque en sus planteamientos, diríamos que resumen a su reforma, que es solo escritura, no tradición, no iglesia, libre examen, ya va a abrir el abanico de la hipersubjetividad, de el juicio subjetivo por encima de la tradición, la autoridad de la iglesia, y en consecuencia va a terminar derivando en que él se fabrica un Jesucristo a su manera. Pero no solo él, sino cada uno de sus seguidores, disfrazados de intimismo religioso, bajo el telón de, entre comillas, examinar y escrutar las escrituras, valga la redundancia. Y claro, esto es históricamente, documentadamente, algo inexacto y que no tiene fundamento y que solamente responde a, diríamos, la coyuntura y las contingencias históricas y los intereses que giran en torno a Lutero y los príncipes alemanes que lo apoyan en una acción que lo que busca es simplemente resultados materiales y temporales, pero que producen una profunda herida en la iglesia. Y eso es lo que va a dar origen al modernismo. Para no dejar sueltos estos puntos, algunos datos para mencionar simplemente como, diríamos, ejemplos de esta situación. Es claro que cuando Lutero dice no a la tradición, está negando justamente lo que fue la acción de la iglesia. En los escritos del Nuevo Testamento se habla varias veces, tanto en los evangelios como en los otros libros, se habla de las escrituras. Pero cuando se habla de las escrituras en el Nuevo Testamento y cuando el mismo Señor habla de las escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, en el pasaje de los discípulos de Maús, cuando Jesús les explica las escrituras, no estaba escrito pues ningún libro del Nuevo Testamento. No existía ningún libro parte del canon del Nuevo Testamento. Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento. A eso le llaman las escrituras, no solo Jesús, también los apóstoles y también los libros del Nuevo Testamento. Los evangelios recién son incorporados y los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros, recién son reconocidos, incluidos en el canon, en el siglo IV, V, concilios de Cartago y concilio de Hipona. En otras palabras, los primeros 4 siglos no habían Nuevo Testamento. Existían una serie de escritos, pero que muchos de ellos no forman parte del canon, de los 27 libros que se definieron en el Nuevo Testamento, en esos concilios mencionados. Entonces, decir que no hay tradición es mutilar e ignorar a la iglesia primitiva, a la iglesia naciente. Desconocer la tradición es desconocer a los padres de la iglesia, que fueron discípulos directos de los apóstoles, que nos dan testimonio de el proceso de evangelización y cómo la fe se va a ir extendiendo.
Entonces, ese planteamiento de negar la tradición es lo que va a dar origen posteriormente a esa visión, diríamos, moderna, con esas ideologías que hemos mencionado, dependientes de la Revolución Francesa y que tienen como antecedente a Descartes, en esa visión hipersubjetiva de el ser humano desprovisto de naturaleza y, entre comillas, el ser humano indeterminado, y, entre comillas, ese es el ser humano libre, que en los países que van a asumir la visión luterana van a dar origen a las grandes confusiones que van a extender y consolidar y difundir hasta el presente los errores, la mentalidad absolutamente contraria a toda razón que se va a ir desarrollando paradójicamente durante la Ilustración. Tanto la Ilustración inglesa como la Ilustración francesa, y que va a empezar en el Renacimiento florentino. Y que de alguna manera, como mencionamos, tiene su antecedente en Lutero. De otro lado, en relación a la fe, Lutero se apoya en un pasaje de la carta a los romanos, cuando San Pablo dice que por la fe somos salvados, pero no hay ninguna palabra que diga sola fe. La palabra sola es un agregado de Lutero. Y cuando le hacen ver a Lutero ese error, Lutero dice, yo soy Lutero y yo hago lo que me da la gana. Es decir, un voluntarismo extremo, al punto de ponerse por encima de la, entre comillas, Sagrada Escritura, que supuestamente iba a fundamentar su visión de sola Escritura. Y entonces esas visiones de Lutero son extensiones de esas herejías, tanto pelagianas como gnósticas. El gnosticismo expresado en esa visión, diríamos, supuestamente de fidelidad al conocimiento de las escrituras, pero con una interpretación absolutamente arbitraria, conforme a su capricho y voluntad, y por eso el libre examen. Y entonces niega la autoridad de la Iglesia para interpretar la Sagrada Escritura a la luz de la tradición y para que justamente no se produzca esa multiplicidad de interpretaciones que actualmente hacen que los seguidores de Lutero sean pues más de 70,000 sectas. Todas se llaman supuestamente cristianas, pero algunas incluso niegan la divinidad de Jesucristo. Y entre ellas tienen planteamientos totalmente opuestos. Y entonces, ¿cómo podemos decir, siguiendo al Señor por sus frutos los conocerán, que de esos frutos hay verdad, hay vida, y lo que vemos es justamente división? Y toda división es contraria a la voluntad de Dios, porque el Señor viene a reunir los dispersos. Y entonces, a partir de esos planteamientos que de alguna manera van a cuestionar la cristiandad, se va a plantear una visión individualista que va a dar sustento a la libertad, y esas dos ideologías que son, diríamos, las vigentes del modernismo, que son el liberalismo y el marxismo materialista, que de alguna manera van a confluir en la visión progresista. Es decir, en un supuesto progreso necesario por la acción humana. Progreso en cuanto a bienestar, en cuanto
a cambios morales, pero claro, sin Dios. Porque para los seguidores de Lutero, Dios no interviene en las realidades temporales. Y claro, esa interpretación de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dio origen a toda esa visión, diríamos, laicista, que ha terminado en ese secularismo en el que sin Dios se quiere definir qué es lo bueno, qué es lo malo, solo con acuerdos meramente humanos, sin tomar en cuenta la naturaleza, la ley natural, ni la experiencia concreta. Y eso se ha dado en un movimiento en dos etapas. La primera etapa es la que corresponde al modernismo, con la supuesta, diríamos, ilustración y exaltación de la razón en su paroxismo, que es el racionalismo, en la edad moderna, y luego ya de las experiencias, sobre todo dolorosas, del fracaso de esa visión, diríamos, absolutamente confiada en la razón humana, que se pusieron de manifiesto sobre todo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y en especial en los crímenes atroces que se produjeron por el régimen nazi y que van a dar origen a la llamada posmodernidad, que ya no es un culto a la razón, diríamos al conocimiento, sino a la voluntad. Secularmente, no como herejías, porque estos ya son ateos, agnósticos, pero se promueve una visión, diríamos, en la primera etapa racionalista, diríamos gnóstica, de una gnosis, que ya no es un conocimiento oculto, sino es el conocimiento, diríamos, de los ilustrados, sin Dios. Y una visión voluntarista, que es también ya no una herejía porque son ateos, agnósticos, pero es el sí se puede. El querer es poder, y entonces no hay naturaleza, el ser humano se construye a sí mismo y se deconstruye, y lo único que hay es los relatos particulares del querer de cada individuo, sin tomar en cuenta ni lo que dice la ciencia, ni lo que dice la naturaleza, lo que dice la biología, sino simplemente su deseo y su querer. Y eso es lo que vivimos y está planteado en esta etapa posmoderna, de posverdad, y que de alguna manera en la llamada ideología de género se encuentra una de sus manifestaciones más visibles. Y claro, por eso se produce la cultura de querer secuestrar a los niños y a los jóvenes para que no tengan influencia, entre comillas, de los padres, porque hay que romper todo tutelaje, toda tradición, y entonces tienen que quedar en manos de esos supuestos, diríamos, artífices, que a partir de la técnica y dependientes de los poderes fácticos, tecnológicos, financieros, son los que, entre comillas, permiten que el ser humano se construya a sí mismo y llegue a ese ideal de una libertad equivalente a hacer lo que me da la gana, sin ninguna restricción, sin ninguna determinación, la libertad como indeterminación plena, como ya era planteado por los filósofos de la Ilustración, ya estaba planteado en Descartes, en Kant, pero que tiene antecedente en Lutero en la dimensión teológica. Y entonces vemos que eso que ha ocurrido en el mundo secular no se ha quedado restringido al mundo secular con las cosas del César, sino que además han afectado a Dios.
Y entonces se trae esa visión de un Jesucristo a mi manera, sin su iglesia, es decir, descarnado. Se niega la encarnación, porque si niego la iglesia, niego el cuerpo de Cristo, y si es que digo que Cristo no tiene cuerpo y solamente es una iglesia espiritual, estoy negando a Jesucristo venido en la carne, estoy negando lo que dice San Pablo. Y entonces no es simplemente una realidad espiritual, sino Jesucristo es encarnado. Y si es que Jesucristo no se ha encarnado, por supuesto, niego la encarnación, niego el templo, niego el culto, niego la liturgia, niego a María. Y esa visión de un cristianismo descristianizado es el que se ha ido extendiendo y penetrando también al interior de la iglesia. De distintas maneras, como una, diríamos, polémica, disputa en torno a la liturgia, acusándola de tradicionalista y pidiendo, entre comillas, actualizaciones, entre comillas, culturales. Y esas críticas, entre comillas, a los conservadores y esa exaltación de los cambios, del progreso, de la novedad, que simultáneamente buscan que los sacramentos sean entendidos simplemente como acciones meramente humanas. Y claro, eso empezó con la negación de los sacramentos, consecuencia de la llamada Reforma Luterana, y entonces vemos al presente que también dentro de la Iglesia hay voces que son eco de esas presiones, de esas comprensiones secularizadas en el mundo y que buscan que, entre comillas, modernizar, actualizar los sacramentos, la liturgia, la oración, porque esa visión, diríamos, de Jesucristo encarnado, Dios y hombre verdadero, unión esponsal de naturaleza humana y naturaleza divina, impediría la unidad, porque no se podría avanzar en el diálogo ecuménico si es que hay personas que tienen una comprensión diferente. Entonces hay que olvidarse de las diferencias, hay que buscar lo que tenemos en común. Pero cuando esas cosas en común niegan la revelación, niegan la Sagrada Escritura y niegan la Sagrada Tradición, entonces lo que tenemos es, estamos negando al Señor. Lo estamos abandonando y lo estamos dejando solo. Y entonces, claro, a veces no es tan fácil porque son realidades y procesos complejos con múltiples dinamismos. No es fácil encontrar conexión entre todos esos procesos que se van desplegando simultáneamente, pero que en la etapa, diríamos, moderna, dieron origen en Francia revolucionaria a que en la Catedral de París se retirara la imagen de Nuestra Señora de París y se colocara la imagen de una mujer que era una prostituta de los cabarets de París, a la que se llamó Diosa Razón y se le sacó en procesión. Y eso ocurrió en la Catedral siniestrada hace pocos años y aún en proceso de reconstrucción, en la Francia católica, la hija predilecta. Y claro, ahí se tienen antecedentes de estos incendios y quemas de iglesias que se han extendido en los últimos años y en los últimos meses en varios países, en Francia, pero también en nuestro continente. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que estos procesos no son aislados.
no son independientes, sino es justamente esa soberbia humana que quiere reinar y persigue a Jesucristo como Herodes, intentando destruirlo. Y claro, a través de su iglesia, como le decía el Señor al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que estas comprensiones sesgadas son no causa, sino consecuencia de alejarnos de Jesucristo. Entonces el ser humano, con una fe herida, sin buscar conversión, y que quiere acomodar a su comprensión racional, a su intelecto, la revelación, supuestamente para encontrar la verdad de su ser personal, subjetivo, va a llevar a estas visiones intimistas que también producen estas aperturas a estas espiritualidades que se han ido extendiendo y que hemos comentado en otras ocasiones bajo estas formas orientales, entre comillas, esotéricas de la nueva era. Y entonces lo que nosotros estamos presenciando es justamente lo que nos mencionaba el Señor en el discurso escatológico del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, la llamada apostasía de la verdad, es decir, dejar al Señor solo. Y la escalada empieza por negar la encarnación. Por eso San Juan en la primera carta, cuando habla de los anticristos, y dice que han habido varios, y que eran de los suyos y de los nuestros, y que han salido, pero en realidad no eran, va a decir que quien niega a Jesucristo venido en la carne es el anticristo. Y negar a Jesucristo venido en la carne es negar la naturaleza humana. Porque si no hay naturaleza, entonces Jesucristo no se ha encarnado. Como dicen los filósofos postmodernos, siguiendo en esa comprensión a Descartes, que tenía el planteamiento que el ser humano no es un ser compuesto de alma, espiritual y cuerpo, sino que el cuerpo no es parte de nuestro ser, sino el cuerpo es algo que tenemos. Y nosotros no tenemos cuerpo, sino somos cuerpo y alma espiritual. Porque si yo digo que tengo, el cuerpo es algo exógeno a mí, no es parte de mi ser. Y si es que no es parte de mi ser, entonces Jesucristo no se ha encarnado. Y entonces no somos redimidos. Y entonces los sacramentos, que son, y la iglesia, que son la expresión de la encarnación, simplemente son símbolos, como dicen los que se han apartado de la iglesia. Y entonces cuando se cuestionan los sacramentos, o cuando los sacramentos empiezan a, entre comillas, virtualizarse, simplemente como referentes lejanos, de alguna manera también estamos negando la encarnación. Y claro, consecuencia de las medidas de bioseguridad, en los últimos 2 años, muchas personas, no pocos, en el mundo entero, miembros de la Iglesia Católica, están dejando de recibir los sacramentos. Están dejando de recibir la comunión sacramental, la confesión sacramental, como veíamos en este pasaje del Evangelio según San Marcos que contemplábamos el lunes, que todo el mundo quería tocar a Jesucristo, entonces, claro, virtualmente no lo puedo tocar. Y entonces me hago una representación nominal, no real,
de la presencia, valga la redundancia, real, cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor que permanece con nosotros. Y eso, por supuesto, daña la fe. Pero cuando nosotros anteponemos las seguridades pasajeras a la salvación y creemos que seguimos teniendo fe, es porque no estamos teniendo conciencia de cómo las dinámicas temporales contingentes que se empiezan a desencadenar desde hace siglos siguen avanzando y siguen dañando la fe de muchas personas dentro de la iglesia. Y muchas veces no tenemos conciencia y muchas veces no tenemos, diríamos, los espacios ni el silencio para pensar en estas cosas y pedir al Señor su auxilio. Y entonces, de esa manera, fácilmente podemos creer, como Salomón, que la paz la va a construir adecuándose a las potencias externas, diríamos, al mundo de los gentiles, de los paganos. Y es lo mismo que la iglesia una y otra vez es presionada del pueblo de la Nueva Alianza para que se acomode al mundo. Y entonces no acomodarse al mundo parecería que es, entre comillas, una falta de inteligencia, de apertura, es una visión rígida y en consecuencia son cosas dogmáticas, conservadoras, que hay que rechazar. Y cada vez, consciente o inconscientemente, las personas se van adhiriendo a ese discurso progresista, modernista, posmodernista, que todos se van superponiendo, porque no es que la posmodernidad cancela la modernidad, sino se acumula la confusión, se acumula la Babel. Y por esa razón nosotros, que hemos recibido el don de la fe, tenemos que preguntarnos, ¿qué nos corresponde? O mejor dicho, ¿cómo responder a los dones recibidos de manera coherente en medio de una dinámica de este tipo? Y claro, la única manera es la que nos enseña el Señor. Y esa se llama santidad. Ahora conversaba y celebraba la Eucaristía y yo les decía a las personas que esa defensa de la fe en medio de esta gran Babel, por ejemplo, y nosotros tenemos testimonios contemporáneos, en la Madre Santa Teresa de Calcuta, que en medio de una cultura totalmente diferente, en Calcuta, sin embargo, la coherencia de su testimonio de caridad impactó de tal manera en ese país que tuvieran que reconocer que eso no era algo meramente humano, sino que había acción divina. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos si es que nosotros estamos respondiendo a estas circunstancias con la respuesta que el Señor espera, o nosotros también en una suerte de voluntarismo, más que escuchar y hacer la voluntad de Dios, queremos responder a nuestra manera y no como el Señor nos pide, porque nos parece de repente que nuestro examen, la forma de comprender, nuestro deseo, entre comillas, y nuestras formas de denunciar y anunciar, tendríamos que preguntarnos, porque ahora, y recuerdo preguntas que se formulaban el jueves pasado, tendríamos que preguntarnos si esos anuncios, si esas denuncias que tanto nos motivan, son conforme a la voluntad de Dios.
o es conforme a nuestra voluntad, a nuestra propia comprensión. Porque si no, no somos parte de la respuesta que el Señor espera que nosotros como testigos, y como dice San Pedro en su carta, tengamos que dar razones de la esperanza, sino que queremos dar las razones que a nosotros nos parecen. Y claro, cuando vemos la división, cuando vemos las polarizaciones, y qué es lo que genera y motiva esas polarizaciones, vemos que no es Jesucristo, sino son cuestiones meramente instrumentales, meramente contingentes, pero que en nuestra fe no nos damos cuenta qué es lo que está siendo amenazado. Porque en esta cultura postmoderna en que simultáneamente se trata el cuerpo como un objeto, simultáneamente se exalta la idea de cuidar la salud, de cuidar lo temporal. Entonces hay gente que vive obsesionada por las, entre comillas, prácticas saludables, y con ese objetivo caen en cualquier tipo de prácticas, entre comillas, espirituales, muchas de ellas contrarias a nuestra fe, porque ya no confiamos en la gracia, sino confiamos y lo que queremos nosotros tener el control, nosotros tener el método, nosotros decidir cómo se hacen las cosas. En una palabra, no queremos que el Señor reine. Y entonces, si contemplando esta realidad, nosotros no vemos la necesidad de una mayor conversión, de una mayor fidelidad, vamos a ser los que nos levantemos contra el Señor, los que lo dejemos solo, los que lo abandonemos o que lo vendamos a cambio de nuestras supuestas seguridades pasajeras, como ocurrió con el Señor en su Pascua. Y por eso es que necesitamos una luz que no es autoiluminación, sino es la acción del Espíritu de la verdad, del otro Paráclito, que llega a nosotros si es que en oración y en la verdad acudimos con nuestra Madre Santísima para que se nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre. Y de esa manera nosotros podamos tener ese encuentro personal y no buscar aproximaciones meramente intelectuales o un voluntarismo que nos lleve a un devocionismo y falsas seguridades y no logremos examinarnos si es que verdaderamente estamos manteniéndonos en la fe de la Iglesia. Yo, queridos hermanos, se podrían comentar muchas cosas más, pero la idea es que esto no sea un monólogo extenso, sino que podamos tener algún tipo de diálogo y de comentarios de parte de ustedes. Yo me detendría acá en aras de poder escuchar sus comentarios, sus preguntas. No sé si es que hubiera alguna. Muchas gracias. Me gusta, buenas noches. Nos ha llegado unas preguntas con respecto al tema tratado del gnosticismo. La primera pregunta es, ¿cómo refutar la principal idea panteísta idealista del gnosticismo que afirma que la materia es un deterioro del espíritu y todo el universo es una depravación de la terminología de una deidad? Justamente, nosotros refutamos eso en Jesucristo. Entonces, la materia, la naturaleza, el cuerpo humano, la naturaleza humana ha sido exaltada a un nivel inimaginable con la encarnación. Entonces, la encarnación es la respuesta al gnosticismo. La encarnación es el fundamento de la presencia del Señor entre nosotros en los sacramentos. La encarnación es el fundamento de la Iglesia,
el cuerpo de Cristo, el templo. La encarnación es lo que fundamenta la liturgia de Jesucristo, que celebra en la patria celestial y de la cual nosotros participamos. Y entonces el problema que tenemos es que nosotros muchas veces tenemos una fe fragmentada, una vida dividida, y en consecuencia no nos abrimos a la revelación de Jesucristo. Yo le decía esta semana a las personas, porque se nos hablaba de Salomón en esa majestuosidad del templo, en la dedicación del templo. Yo les decía a las personas, el templo es tipo, figura de la encarnación, porque Jesucristo es el templo, como él mismo nos lo dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, luego de la purificación del templo, cuando le preguntan, ¿tú con qué autoridad has hecho eso? Jesús le dice, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y el apóstol dice a continuación, se refiere a su cuerpo. Es decir, la liturgia tiene su fundamento en la encarnación. Y la liturgia eucarística y la liturgia de los sacramentos. Sin encarnación no hay sacramentos, porque no hay Dios visible. Y la encarnación es la unión esponsal entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de ese hombre que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ese es Jesucristo, y esa mujer es la iglesia. Y esa mujer tiene su figura más eminente en María. Y entonces, nosotros tenemos que comprender que el enfrentamiento de esas confusiones no es solo ni principalmente un debate filosófico, intelectual, porque el Señor mismo nos va a decir, luego de enviar a sus apóstoles de 2 en 2 y los ve que regresan llenos de alegría, el Señor lleno del Espíritu Santo exclama, bendito seas, Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Y eso lo vemos en el pasaje de hoy, en la figura de Salomón. Y entonces nosotros tenemos que comprender que el Señor nos ha revelado. Yo les decía la semana pasada que me impresionaba profundamente esto que el 13 de junio de 1917, nuestra Madre Santísima le dice a esos niños sencillos que guarden los primeros sábados de mes con esa devoción de los 5 primeros sábados, que incluía rezar el rosario y meditar los misterios de Cristo. Confesión sacramental y comunión sacramental. Yo veía justamente ya desde la semana pasada en que estábamos tocando estos temas, y decía, esta es la cura contra el gnosticismo y contra el pelagianismo. Porque el gnosticismo y el pelagianismo es la negación de la obediencia. Es una fe que quiere seleccionar de la revelación lo que le resulta cómodo, lo que le resulta, entre comillas, útil a su visión parcial. Y entonces, de esa manera, nosotros negamos la revelación y nosotros centramos no nuestra visión en Cristo centro que nos revela quién es el hombre y quién es Dios, sino una visión meramente antropocéntrica, donde nosotros ocupamos el lugar de Dios, el lugar de Jesucristo, supuestamente para exaltarnos en esa libertad, no para alcanzar la santidad, sino una libertad para hacer lo que nos da la gana, anteponiendo nuestro querer a la voluntad de Dios. Y entonces, claro,
eso ya no es fe. Y entonces cuando yo, con todas esas formas múltiples de engaño y de mentira, en las que soy bombardeado, desde que podemos tener acceso a cualquier tipo de información, si nosotros en la familia, si nosotros en la iglesia no estamos vigilantes, entonces fácilmente nosotros vamos a perder la fe. Y va a empezar estas cosas que son comunes. No quiero ir a misa, me aburren los sacramentos, no quiero hacer oración, no quiero conocer la Sagrada Escritura. O si me interesa la Sagrada Escritura es para yo entenderla a mi manera, yo interpretarla según mi conveniencia, no según lo que el Señor ha delegado en sus apóstoles, que antes que poner por escrito, predicaron. El Señor no mandó a sus apóstoles, vayan y escriban los evangelios y el Nuevo Testamento, sino los mandó a que vayan a predicar y anunciar el evangelio, anunciar la buena noticia con sus vidas. Testimonio de evangelios vivos, de evangelios vividos. Y claro, cuando nosotros producimos esa ruptura entre la celebración y la vida, somos parte. Yo le decía a las personas esta semana, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, tan atacado en esta dinámica modernista y postmodernista. Muchas veces los esposos creen que el sacramento del matrimonio se celebró el día en que se celebró el matrimonio, que se celebró la boda. Pero esa celebración no ha terminado. Los esposos, cada día que viven en la alianza matrimonial, están celebrando el matrimonio. Siguen siendo ministros del matrimonio. Siguen teniendo que dar testimonio del amor en Cristo Jesús. Pero cuando creen que simplemente el sacramento es la celebración de una hora y minutos que realizaron en algún momento en el año y que eso ya después ya se acabó. Es lo mismo que creer que cuando yo voy a la Eucaristía, la celebración acaba cuando me dicen pueden ir en paz. Y no implica que yo tengo que vivir caridad en acto para tener una vida eucarística. O un sacerdote que creyera que solamente fue sacerdote cuando estaba recibiendo los sacramentos del orden en los distintos grados, o cuando simplemente celebra los sacramentos, celebra la liturgia. No, y el sacerdote es en todo tiempo, a todas horas. No deja de ser sacerdote, es un nuevo ser, igual que un nuevo bautizado, es una nueva vida. Entonces, cuando nosotros no vivimos lo que celebramos y nos introducimos en el mundo solos, como ovejas en medio de lobos, entonces nosotros vamos a poner en acto lo que hacen estas personas que se han apartado de la iglesia, que no tienen sacramentos, y entonces lo único que les queda es simplemente su interpretación subjetiva de los signos de los tiempos, pero sin la acción sobrenatural. Y entonces van a creer que esa subjetividad es interioridad. Y no se van a dar cuenta que es simplemente un intimismo subjetivo, narcisista, autorreferenciado. Porque el encuentro con el Señor es el encuentro con el totalmente otro, que nos sorprende, como veíamos con Isaías en ese pasaje del domingo pasado, cuando Isaías, como dice él mismo, el año de la muerte del rey Osías fue al templo y tuvo esa visión majestuosa del el manto cubría todo el templo y los serafines. Es la misma admiración de Pedro cuando el Señor le dice, entra mar adentro, y tiene esa pesca como nunca hubiera imaginado, y se siente indigno. Apártate de mí que soy un pecador. Y es que cuando nosotros
perdemos conciencia del pecado, perdemos conciencia de la grandeza de Dios que viene a buscarnos, que nos toca en los sacramentos, y nos quedamos con una visión, entre comillas, del pasado, y creemos que los sacramentos, por ejemplo, el sacramento de la confesión, la gente dice, me voy a reconciliar con el Señor, pero creen que el sacramento terminó cuando levantaron la confesión y le dieron la absolución, y que de ahí nuevamente tienen una licencia para volver a pecar. Y no se dan cuenta que es una amistad, un vínculo de amor profundo que tiene que crecer. Es como si es que los esposos fueran infieles y entonces todas las semanas están siendo infieles, están perdonando y vuelven a ser infieles. Entonces nosotros lo que nos está faltando es entender la grandeza de la encarnación y lo que eso implica para la vida de fe. Y por esa razón, entonces, creemos que de lo que se trata es simplemente de exámenes intelectuales. Es cierto, en los primeros años de la Iglesia, la defensa de la fe, los padres apologistas, San Pedro les hacía la referencia en su primera carta cuando dice tenemos que dar razones de la esperanza, o en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando se hablaba de Apolo, que apoyado en las Escrituras convencía, persuadía. Igual los padres apologistas, que dieron testimonio, pero dieron testimonio con sus vidas. Fueron santos, no fueron polemistas, que debatían, entre comillas, argumentos meramente intelectuales. Eran personas que daban testimonio de la fe con sus vidas. San Justino mártir, filósofo, pagano, laico, que tiene esos dos libros, primero y segunda apología, que eran dirigidos al mundo pagano, y también el diálogo con Trifón dirigido a los judíos. Nosotros ahora necesitamos apología para los musulmanes, para los hindús, para los ateos, para los agnósticos, para los que se han apartado de la Santa Iglesia, para los que están dentro de la Santa Iglesia, para los modernistas, para los conservadores, para los liberales, porque todos estamos amenazados. Y entonces uno diría, bueno, me tengo que preparar argumentos, a ver cómo los refuto. La refutación, por eso le citaba a la Madre Teresa de Calcuta, pero la que han hecho todos los santos, es vivir la santidad, es ser fieles al Señor. Y de esa manera seremos testigos creíbles. Pero cuando, claro, en esas divisiones fragmentarias, pensamos que esto es un asunto simplemente de discusión, de polémica, a veces en las redes sociales, que no logran hacer que la gente se convierta, sino que muchas veces incluso nosotros nos podemos llenar de orgullo, de vanidad, de soberbia, y no damos testimonio del amor de Dios. Y justamente lo que el Señor nos muestra ahora en territorio pagano. Dice ese pasaje del Evangelio que el Señor quería pasar desapercibido. Sin embargo, yo le decía a la gente, mujer tenía que ser, porque esa mujer, ¿cómo se enteró de que estaba Jesús? Yo les decía a las personas, se enteró porque amaba a su hija. Y entonces ese amor le hizo ser capaz de buscar al Señor, porque en Él tenía depositada su confianza. Probablemente esa mujer pagana había ido a buscar a muchos ídolos y había quedado decepcionada. Y entonces, tomando noticia de la presencia de Jesús, va a buscar. Y el Señor le dice a esa mujer que solo por lo que ha dicho, que es un testimonio de humildad y de fe, el Señor está obrando. Entonces nosotros que tenemos que darnos cuenta, como dice San Pablo, tenemos que pelear el buen combate. Lo que está acechado y amenazado es nuestra fe. Y la primera responsabilidad es que nosotros como familia, como iglesia, podamos pedir al Señor ser fieles. Es decir, tener fe y ser obedientes, como nuestra Madre Santísima.
Mañana celebraremos a Nuestra Señora de Lourdes, que fue la respuesta sobrenatural a esa cultura racionalista de la Francia orgullosa del positivismo y los avances científicos que les hacía pensar que ya Dios no interesaba, que no había milagros, que no había nada sobrenatural. Muchos, entre comillas, científicos, ateos, se han convertido ante la evidencia de la manifestación de Dios, del Señor, en nuestra madre, a través de esa mujer sencilla, esa niña, Bernardita Subirán. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que pedir al Señor que podamos ser dóciles para hacer su voluntad. Muchas gracias, padre. Ahí tenemos otra pregunta en relación al tema, que es si el gnosticismo creía que el fin último del ser era vencer lo grosero de la materia y regresar al llamado por ellos espíritu original, ¿podríamos afirmar entonces que ellos consideraban la existencia terrena como un error o como un propósito trascendental? O sea, diríamos, hay muchos gnosticismos, ¿ya? Y claro, ahí se está haciendo referencia a estas visiones que tenían que ver con estas comprensiones un poco neoplatónicas, un poco de desprecio del cuerpo, de la carne, de esta visión un tanto espiritualista, que luego son recogidas también por Descartes, porque Descartes les mencionaba, niega al cuerpo, a la carne como parte de nuestra naturaleza. Y no hay nadie que haya exaltado más el cuerpo y la naturaleza humana como Jesucristo, justamente en su encarnación. Entonces, en esa comprensión, entre comillas, lo espiritual es algo un tanto difuso, gaseoso, que es una mezcla de visiones, diríamos, esotéricas, paganas, orientales, donde habría un saber oculto, misterioso, que los que lo tienen van a alcanzar una iluminación que les va a permitir elevarse por encima de la carne y espiritualizarse, pero desencarnados. Esa no es nuestra fe. Nuestra fe es que Jesucristo, Dios, ha asumido la naturaleza humana y se ha desposado con la naturaleza humana. Y entonces, cuando nosotros no comprendemos que nuestra naturaleza humana va a resucitar gloriosamente, transformada por el amor de Dios, por la acción del Espíritu Santo, nosotros fácilmente podemos caer en las visiones precristianas, de creer que solamente es la inmortalidad del alma y el cuerpo como una cárcel del alma, o el cuerpo algo que, entre comillas, nos impide elevarnos, pero eso es justamente negar la encarnación. Negar que Jesucristo ha asumido nuestra naturaleza. Claro, sin Él no es posible. Sin la gracia no es posible. Pero claro, si yo no reconozco al Verbo eterno, al Logos encarnado, nacido de mujer, que ha asumido nuestra naturaleza, entonces, claro, voy a entrar en una serie de divagaciones antiguas o modernas o posmodernas en sus distintas variantes, que al final van a ser simplemente pura especulación desencarnada fuera de la realidad, sin ningún fundamento, más que mi subjetividad solipsista como Descartes. Es decir, pienso, luego soy. Quiero, y entonces lo que quiero y lo que yo deseo es bueno.
Y claro, Dios no está, Jesucristo no está. Yo no sé si es como, no estoy siguiendo la línea y no sé quiénes hacen las preguntas, no sé si es que con esto que les comento ayuda y estoy entendiendo el sentido de la pregunta, comentario, o de repente lo estoy sobresimplificando o desvirtuando, pero en todo caso, si es que lo Gracias. presentan de manera un poco más desarrollada, podría entender el sentido del internet. Gracias, padre. Sí, ha respondido a lo que estaba más o menos a las preguntas que estaban haciendo estas dos personas. Acá había una pregunta que, si bien es cierto, no es del tema, sí es un tema controversial hoy por hoy, y hay una persona que quisiera realizar esta pregunta. ¿Podría, por favor, aclararnos si es una herejía o no decir que los apóstatas y los herejes están dentro de la comunión de los santos? A ver, al presente ya la Iglesia no habla explícitamente de estas categorías, porque estamos en una situación donde nosotros sabemos que todos nosotros estamos intercomunicados, no somos meros individuos, y que si es que nosotros estamos en Cristo, de alguna manera la oración de unos nos ayuda para la conversión, para acercarnos al Señor. Y entonces, esa separación entre algunos excluidos, entre comillas, rechazados por el Señor, puede ser un tanto, diríamos, fuera de la revelación. Entonces, yo no sé específicamente si se está refiriendo a alguna persona en concreto, pero el Señor no quiere la muerte del pecador. El Señor quiere que se convierta, el hereje, el apóstata, quiere que se convierta. Entonces, si nosotros vemos herejes, apóstatas, infieles, lo que nosotros no tenemos que decir, este está fuera de la comunión de los santos, estos no son amados de Dios, sino tenemos que pedir por su conversión, pedir porque el Señor los perdone y hacer la oración, porque es lo que el Señor pide. El Señor no nos pide que nosotros seamos jueces de los demás en relación a su salvación. Por supuesto, nosotros podemos ver su comportamiento moral y por supuesto no tenemos que aprobar sus pecados, pero nosotros no queremos la muerte del pecador, sino que se convierta, nos dice el Señor. Entonces, claro, esa mirada o esa comprensión, hasta donde logro entender en el comentario, no sé específicamente a qué se refiere, pero diríamos, el Señor no viene por los justos, el Señor viene por los pecadores, no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Entonces, cuando nosotros identificamos a los enfermos, a los pecadores, y los queremos excluir de la acción de Dios, creó algo que no correspondería. Y justamente el Evangelio de hoy nos presenta esa situación. El Señor está en territorio pagano. La mujer que se está dirigiendo a Él no es parte del pueblo de la primera alianza. Y no es que el Señor no le escucha, no es que el Señor niega su gracia a alguna criatura humana. Y no es que el Señor no quiere que alguna criatura humana se salve. Quiere la salvación de todos nosotros. Pero claro, nosotros somos criaturas libres, nosotros tenemos que decidir. Y esa dureza muchas veces en nuestro corazón va a impedir que demos la respuesta que sea la necesaria para que nosotros podamos justamente conseguir esa gracia que es la conversión.
Y entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que pedir. Si nosotros vemos que existe eso en alguna persona que conocemos, familiar, amigo, una persona distante, si sea un personaje público, nosotros tenemos que hacer oración por esa persona. Nosotros no podemos desear su condenación. Nosotros no podemos desear que se vaya al infierno, sino que se arrepienta, se convierte y que viva. Y si es que en algún momento alguien está fuera de la comunión de los santos por ser un pecador, impenitente, sin arrepentimiento, tenemos que pedirle al Señor que llegue esa hora de esa persona, y eso queda ya en la soberanía del Señor. A nosotros no nos corresponde ocupar el lugar de Dios. Eso no significa no señalar los errores, pecados, herejías, atentados a la fe, atentados a Jesucristo. El único pecado que no se perdona, dice el Señor, es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es ese pecado? La dureza del corazón. El no querer arrepentirnos. El no reconocer el amor y la misericordia de Dios. Y creer que nuestro pecado es más grande que el amor de Dios. O atribuir al Señor no el bien, sino el mal. Gracias, Padre. Teníamos otra pregunta. Padre, ya que usted habló de tradición, podría decirse que tanto los ultratradicionalistas como los ultraliberales sufren en cierto grado de estas herejías y estarían creando cisma como los protestantes. ¿Qué opina del ayornamiento de la Iglesia? Lo que nosotros, yo he mencionado esto no tanto para ponerle etiquetas a las personas, sino para describir la realidad presente. Y la realidad presente es que hay división creciente, hay polarización. Y entonces, si nosotros vemos esa realidad dentro de la iglesia, no podemos permanecer impasibles, porque definitivamente eso no corresponde a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer oración. Y por supuesto, la historia de la salvación, tanto en el pueblo de la primera alianza como en la iglesia, el pueblo de la nueva alianza, nos muestra pues esa relación íntima, inseparable de la revelación, que es una sola, y de la tradición apostólica y de la Sagrada Escritura. Segunda pregunta, Les mencionaba que negar la tradición es negar la ¿podríamos considerarlo como revelación. una doctrina reduccionista? ¿Y en qué sentido sería el reduccionismo nocivo para nuestra fe? No sé si me estabas comentando o estabas hablando con el micrófono, Alberto, que no. No, se disparó el micrófono, padre. Ya, bueno. Entonces, el sentido es que nosotros tenemos que desear que se haga la voluntad de Dios. Y los caminos del Señor son misteriosos. Pero el Señor quiere que nosotros seamos uno, como Él y el Padre Eterno son uno, para que el mundo crea. Y entonces, cuando nosotros no somos uno en Cristo, en la verdad, no con un falso irenismo, sino en la verdad, entonces, claro, nosotros no estamos siendo partícipes de hacer la voluntad de Dios. Ahora, los caminos del Señor son misteriosos.
Y claro, vemos, por ejemplo, San Pablo. San Pablo era un perseguidor de la iglesia. Estuvo presente en la muerte de Esteban. El mismo Ananías, un tanto como que reacciona cuando se entera de quién era San Pablo. Pero el Señor tiene caminos misteriosos. Entonces a veces nosotros nos impacientamos porque imaginamos y desearíamos que las cosas sean de cierta manera, pero nosotros pensamos como los hombres, no como Dios. Y nosotros pues no podemos ocupar el lugar de Dios o ponernos en consejeros y directores espirituales del Señor ni del Espíritu Santo. Es al revés. El Señor es quien nos revela la verdad. Pero a veces nosotros creemos que podemos, entre comillas, tener la luz plena sobre los misteriosos designios del Señor. Y nosotros vemos entre luz y tinieblas. Y por eso el Señor nos ha exonerado de esa gravísima responsabilidad que es convertirnos en jueces. Porque nosotros vemos lo externo, no penetramos en lo íntimo de nuestro corazón y por supuesto mucho menos en lo íntimo del corazón de otras personas. Padre, gracias. Había otra pregunta sobre el gnosticismo. ¿Podríamos considerarlo como una doctrina reduccionista? ¿Y en qué sentido sería el reduccionismo nocivo para nuestra fe? El gnosticismo tiene múltiples caras, ¿ya? Entonces no hay un gnosticismo, sino hay gnosticismos. Como se presentó en la iglesia primitiva, yo le decía que podemos encontrar, digamos, rasgos incluso en la primera alianza, y a lo largo del tiempo se sigue metamorfoseando, acomodando, actualizando, decíamos la semana pasada. Y entonces, el gnosticismo en general es sobrevalorar nuestra pura razón. Y efectivamente nosotros somos seres racionales, pero la verdad necesita, nos dice el Papa San Juan Pablo, dos alas, la fe y la razón. La dificultad nuestra es doble, porque necesitamos de la fe y la razón para nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor, para vivir la liturgia, para vivir los sacramentos, para la oración, para descubrir quién es el Señor y quién somos nosotros, pero también para la relación con otras criaturas humanas. En el ámbito, diríamos, particular y en el ámbito general, en la esfera pública, en las políticas públicas, en la participación ciudadana. Y entonces, claro, a veces nosotros tenemos fracturas y creemos que una cosa es nuestra vida de fe y otra cosa es nuestra vida en el mundo. Y entonces, que eso es una desviación protestante. Los protestantes viven, entre comillas, su fe en el culto, pero cuando están en el mundo, para ellos, eso es del César, eso no es de Dios. Y ese fue el fundamento por el que se opusieron a la cristiandad, a los gobiernos católicos, al papado, a la iglesia, supuestamente para luchar por la libertad, por la independencia, por la república, por la democracia. Pero ese supuesto, diríamos, progreso se ha hecho a costa, y eso es lo que muestra la experiencia, de una secularización que finalmente el Señor ya no está. Y entonces en esas sociedades principalmente, para poner un ejemplo nada más en relación al aborto, ¿dónde empezó el aborto? Primero en las sociedades ateas, derivadas del marxismo aplicado en la Unión Soviética y los países de Europa Oriental. ¿Quiénes siguieron inmediatamente? Los países protestantes.
Porque para los protestantes, qué hacer con la vida de cada quien es una cosa meramente individual. Porque para ellos la libertad es la libertad sin determinación. Al punto que ellos examinan lo que les acomoda de Dios. Y nadie les tiene que decir sobre la revelación, sobre la Sagrada Escritura. Entonces, claro, visto así, una razón sin fe, una razón desvinculada de la voluntad, una razón desvinculada de Dios. Ese es el gnosticismo. Pero supuestamente es para capturar a Dios, para robarle el fuego a los dioses. Pero Jesucristo, que es la verdad, como le dice San Ambrosio a San Agustín, no es que nosotros vamos en búsqueda de la verdad, es el Señor que nos ha amado primero y Él viene a nuestro encuentro. Es un Dios cercano. Entonces, el gnosticismo es una herejía que no comprende quién es Dios ni comprende quién es el hombre. Y sobrevalora, diríamos, nuestra razón, nuestra inteligencia, nuestros conocimientos, disfrazados de un falso intimismo, de una falsa espiritualidad, que deriva en el voluntarismo, en el pelagianismo. Padre, la última pregunta, gracias. La última pregunta que tengo aquí es, ¿cree usted que tanto las revoluciones rusas y francesas como el modernismo, con el darwinismo y la teoría evolutiva eran parte de la misma agenda? Es decir, la de atacar a la Iglesia y las Sagradas Escrituras. Yo creo con San Agustín que la historia es una lucha en dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Y que las acciones humanas, el devenir de la historia del ser humano con capacidad de elección, con libre albedrío, está movida o porque acogemos la palabra de Dios, es decir, la buena semilla, o porque nos llenamos de cizaña. Entonces, todo lo que vemos a lo largo de la historia, todo es consecuencia de esa acción. Anunciar que pondrá los enlaces y Ya, muchas gracias, Padre. Antes de despedirnos, Padre, nos gustaría, quiero comunicarles al resto de los hermanos que están colgados ahorita en esta ponencia, que han estado preguntando por los enlaces en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, que se van a colocar en la pantalla esos enlaces para cada una de las redes sociales. Padre, sus últimas palabras y la oración que acostumbra a hacer después de su magistral presentación. Muchas gracias ante todo a ustedes, queridos hermanos, por su paciencia, a Alberto por la participación y a todos los que han colaborado. Y vamos en este día ya víspera de celebrar a Nuestra Señora de Lourdes, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude para que podamos hacer lo que el Señor nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, queridos hermanos. Mucho ánimo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por todo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Padre. Gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Padre, buenas Bien. Bendición. Hasta la próxima. Hasta la próxima.